editorial del día tiene que ver con un personaje ya de los 90, como fue Domingo Cavallo, ¿no? ¿Se acuerdan el 1-1? Bueno, hay un conflicto interno entre Domingo Cavallo y el presidente Javier Milei, y tiene que ver con los actos dentro del sistema de la economía argentina, el atraso cambiario y el cepo. ¿Cuáles fueron las críticas de Cavallo en el plan económico que provocaron el enojo del presidente Javier Milei? Hubo una buena relación al comienzo, según el presidente Javier Milei. El exministro de Economía había sido mencionado por el presidente como el mejor de la historia. Bueno, por eso parece que todo eso quedó atrás. Justamente el conflicto este lunes pasado, pero este lunes el presidente Javier Milei lo calificó de impresentable tras el último posteo de Domingo Cavallo, que fueron justamente cuestionamientos que tienen que ver con el programa económico, o si se quiere, el plan económico que lleva adelante el gobierno del presidente Javier Milei. Este análisis se centra justamente en este conflicto entre el economista Domingo Cavallo y el presidente Javier Milei. Hay algunos puntos y títulos para tener en cuenta con este análisis, ¿no? El conflicto Cavallo versus Milei, podríamos llamarlo nosotros desde acá, ¿no? Este conflicto se basa en la divergencia de las opiniones sobre las estrategias económicas para Argentina. Cavallo, conocido por su rol en la convertibilidad de los 90, ¿no? El peso dólar durará solamente entre el año 1990 y que justamente busca una dolarización total de la economía para llevar adelante lo que fue la década de los 90, ¿no? Junto al expresidente que ya no está físicamente, como es Saúl Menem, ¿no? Cavallo argumenta que la dolarización sería un proceso complejo y arriesgado que podría generar inestabilidad económica y propone un enfoque más gradual, dice él, con la microdevaluación mensual para ajustar el precio del dólar oficial. Y Milei, por su parte, el presidente, dice que considera que la dolarización es la única solución para acabar con la inflación y la inestabilidad de la economía en el país, la Argentina. En este sentido, nosotros podemos decir también que la ley económica de Milei es la dolarización total, porque así fue que lo dijo en campaña política, ¿no? Por eso también hay que tener en cuenta que la propuesta de Milei se basa en la dolarización total, es decir, reemplazar el peso argentino por el dólar estadounidense, o lo que se está haciendo en este momento. Hay una bimonetación, ¿no? La moneda oficial justamente es el peso, y esta implicación que todos los precios y salarios fueran trasladados y se realicen en dólares. Algunos lo celebran, esta posibilidad de llevar adelante, ¿no? Milei argumenta que la dolarización trae estabilidad económica al eliminar la inflación y la incertidumbre cambiaria. Sin embargo, Cavallo y otros expertos económicos advierten sobre los riesgos de este proceso, como la pérdida de soberanía monetaria y la posibilidad de una crisis financiera a futuro, ¿no? A través de este análisis nosotros también podemos decir que este conflicto refleja la polarización existente entre la sociedad argentina con las diferentes visiones sobre el modelo económico ideal para el país. El debate sobre la dolarización es un ejemplo, como también puede decirse que las ideas economistas pueden tener un impacto directo en la política. Y también que las propuestas del presidente de la Nación, Javier Milei, generan siempre un debate intenso con diferentes sectores de la sociedad, expresando siempre sus diferentes opiniones, ¿no? El conflicto también puede reflejar la lucha por el poder político en Argentina. El presidente Milei, con su discurso anti-establishment, ha logrado captar la atención de sectores de la población que siente como decepciones con los diferentes partidos tradicionales. Un ataque constante en este sentido, ¿no?
Cavallo, por su parte, representa una visión más tradicional del liberalismo económico, o sea, más ortodoxo, si se quiere, ¿no? La confrontación entre ambos personajes es un reflejo de las diferentes fuerzas que están en juego en la economía de la política argentina. En este sentido, también nosotros podemos ir mencionando o hacer diferentes comparaciones entre el liberalismo actual, el tradicional o el ortodoxo. Bien decíamos, el liberalismo ha evolucionado significativamente desde sus inicios. En la actualidad, las diferentes entre el liberalismo tradicional y el modelo o el moderno, que son notables, ¿no? Cómo se van aplicando dentro de la economía en los diferentes países y en este caso nuestro país, la Argentina. El liberalismo tradicional tiene rasgos que nosotros podemos ir subrayando cada uno, ¿no? Énfasis en el individualismo. Se centra en la libertad individual, la protección de los derechos y la limitación del poder del Estado. El mercado libre es otro punto también. Defendía la libre competencia y la intervención mínima del Estado en la economía. La propiedad privada, otro punto también, era considerado un derecho fundamental, protegiendo la libertad económica y la autonomía individual. Asimismo, también tenemos al gobierno limitado. Priorizaba la separación de los poderes, la democracia representativa y la protección de las libertades civiles. Lo que respecta con el liberalismo moderno, apunta a diferentes características como la intervención estatal, reconoce la necesidad de un Estado de intervención estatal en la economía para corregir las desigualdades sociales y proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad social. Asimismo, también da este liberalismo moderno, da la igualdad de oportunidades, que se centra en la igualdad de oportunidades para todos, incluyendo la lucha contra la discriminación y la promoción de la inclusión social. Por otro lado, tenemos también los derechos sociales. Amplía la visión de los derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos civiles y políticos. Son rasgos que se van comparando entre el liberalismo actual y el tradicional, ¿no? También está la globalización, reconoce los desafíos y las oportunidades de la globalización, buscando un equilibrio entre la libertad comercial y la protección de los trabajadores en el medio ambiente. Bueno, podemos buscar también las principales diferencias en características del liberalismo tradicional, liberalismo moderno, el rol del Estado limitado, intervención moderna, la economía, en el mercado libre, la intervención social, de igualdad. Creo que nosotros tenemos que ir justamente a esta conclusión, ¿no? Que el liberalismo actual ha adaptado sus principios a las nuevas realidades del siglo XXI. Si bien mantiene su compromiso con la libertad individual y la democracia, reconoce la necesidad de un Estado más activo para promover la igualdad. Es totalmente lo que hoy en día se está proponiendo desde el gobierno del presidente Javier Milei. Proteger por ahí también los derechos sociales y enfrentar los desafíos globales. Lo que tiene que ver cuando la política subordina a la economía totalmente diferente, ¿no? Cuando la política subordina a la economía, se produce una situación en la que las decisiones políticas se toman priorizando los intereses políticos por encima de la economía, cosa que en este gobierno no es así, ¿no? Algunas de las comparaciones que estamos llevando adelante nosotros igual, ¿no? Como para tener en cuenta. Esto puede tener consecuencias negativas para el desarrollo y la estabilidad de un país, según una cuestión negativa, si se quiere, ¿no? Consecuencias negativas: ineficiencia económica. Las tomas de decisiones políticas son consideradas las consecuencias económicas que pueden generar ineficiencia en las asignaciones de recursos y las distorsiones en los mercados y la disminución de la productividad. La inflación también toma en cuenta esta posición, ¿no?
La impresión de dinero para financiar gastos políticos puede llevar a una inflación descontrolada, como pasó en el gobierno anterior y lo tuvimos que sufrir, lo estamos sufriendo hasta ahora. Erosionando por ahí lo que vendría siendo el valor de la moneda y perjudicando el poder adquisitivo de la población. Eso genera justamente deuda pública, el uso de la deuda pública para financiar proyectos políticos sin viabilidad económica puede generar un crecimiento insostenible de la deuda y el riesgo de una crisis financiera bastante importante. También está el riesgo de la corrupción, que muchos lo hemos sufrido hasta los días actuales, ¿no? La subordinación de la economía a la política puede facilitar la corrupción, ya que los políticos pueden utilizar los recursos públicos para beneficiarse y a su vez conseguir aliados y obtener réditos para las elecciones. En este caso, este año es un año netamente electoral, ¿no? Podemos hablar también del desempleo, ¿no? Del desempleo también, que son puntos a tener en cuenta en este sentido. Las políticas económicas que no se basan en criterios de eficiencia pueden generar desempleo y pobreza, ya que las empresas no pueden competir en un mercado distorsionado, o sea, el Estado y el privado, vendría siendo en este caso. Esto va a generar pérdida de confianza, la falta de transparencia y la priorización de intereses políticos por encima de la economía pueden erosionar la confianza y las inversiones y de la población en general, si se quiere. Por ejemplo, podemos dar el país Argentina o Venezuela, ¿no? Venezuela por ahí es un país hermano, que podemos dar el ejemplo que la política económica del gobierno venezolano ha estado marcado por la intervención estatal en la economía, la nacionalización de las empresas y la impresión del dinero para financiar el gasto público genera justamente una desconfianza y también una deuda. En este sentido y en conclusión, nosotros podemos mencionar que la subordinación de la economía a la política puede tener graves consecuencias negativas para el bienestar del país y de la sociedad en su conjunto. Es importante que los gobiernos prioricen la eficiencia económica y la estabilidad de la macroeconomía, basando sus decisiones y criterios técnicos y no en los intereses políticos. Algo para tener muy en claro es la transparencia y las rendiciones de cuentas, que son fundamentales para evitar la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos. En fin, la economía subordina a la política y eso es lo que está pasando en la gestión del presidente Javier Milei. Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y estamos compartiendo el momento político de la radio. Bienvenidos. El momento político, la editorial del día.